Al principiar el siglo, vivíamos cerca del Zócalo donde se concentraba el tránsito de la ciudad con los primeros trenes eléctricos, los de mulitas y las calandrias, que por 50 centavos la hora servían aún 1904, año en que el señor general Porfirio Díaz tomó posesión por penúltima vez como presidente, acontecimiento que se celebró con un desfile de carros tirados por bueyes. Por razón de sus relaciones, a menudo acompañaba al general Díaz a inauguraciones como la de la presa del río Conchos en Chihuahua, de cuya obra se mostró satisfecho. El deber del ejército es la defensa de los poderes constitutiva a la manifestación en honor del general Reyes, que acababa de llegar a México y cuya popularidad parecía una amenaza. Coincidimos con una recepción a Francisco I. Madero, que iniciaba su propaganda para presidente de la República. Los antirreeleccionistas se agrupaban en torno a Madero, vitoreándolo con entusiasmo. Después de una visita que hizo don Porfirio al vecino país, Taft pasó al lado mexicano y tuvo lugar la histórica entrevista. El ministro de Instrucción, Justo Sierra, después de visitar el museo, dio una brillante explicación acerca de la historia antigua de México. El general Díaz gustaba de exaltar las figuras ilustres, y con esa idea se proyectaron monumentos de los que fueron las primeras piedras, como el de Isabel la Católica en Chapultepec, Marca, donde habló el embajador Wilson, y el del sabio Pasteur en el jardincito frente a la estación Colonia. Todas las clases sociales participaron en alguna forma en las fiestas del centenario. Los niños en la jura de la bandera el día 6. Empleados en la procesión cívica el día 14. Los estudiantes en la inauguración de la universidad, a la que concurrió el presidente, y en el homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez por las alumnas de la Escuela Corregidora, en la Plaza de Santo Domingo. Los militares en el gran desfile del día 16, en que los marinos extranjeros fueron la nota significativa. Argentinos, brasileños, alemanes, franceses, pasaron bajo los balcones de Palacio como un homenaje a México. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio. También se honró al movimiento de reforma, inaugurando el hemiciclo a Benito Juárez. Tras una arenga lírica del poeta Luis G. Urbina, el presidente descubrió la placa e hizo la declaratoria.
México se inquietaba nuevamente y el 18 de noviembre una balacera frente a la casa de Aquiles Cerdán en Puebla adelantaba en 2 días la fecha fijada por Madero en el Plan de San Luis para que estallara la revolución. Aquiles Cerdán fue muerto y sus pequeños hijos no sospechaban la corriente de sangre que con la de su padre inundaría el país. Volvieron a ondear las banderas incitando al pueblo a la rebelión. Las calles de los pueblos se estremecieron bajo las pisadas de los caballos. Villa se levantó en Santa Isabel. Orozco en el norte del país. Zapata se apoderó del sur. Mientras el general Díaz en México tomaba de nuevo posesión como presidente de la República en el Palacio de Minería, pero esta vez ya no era aclamado a su paso por las calles, y su entrada a Minería, silenciosa y solemne, parecía arrastrar un siniestro presagio que no disipó su vuelta al palacio ante la indiferencia popular. Madero era entonces la preocupación general. Había escapado de San Luis a los Estados Unidos, regresando a México unos meses después y uniéndose en las orillas del río Bravo con los revolucionarios encabezados por Orozco. En el campamento fue declarado presidente provisional y una choza humilde fue convertida en Palacio Nacional. Allí pasaba revista a sus soldados, planeaba con los principales jefes, Roque González Garza, Pascual Orozco y otros, el ataque a Ciudad Juárez. Y trataba la reorganización del país con los gobernadores revolucionarios. Llegó el ataque a Ciudad Juárez y los impactos de las balas mostraron la dureza del combate. La ciudad cayó en poder de los rebeldes. Madero visitó a los heridos y luego en el monumento a Morelos, al celebrar la victoria, exhortó a quienes lo escuchaban a secundar su actitud contra el gobierno. Poco después, Eduardo Hey se unía al grupo maderista. Ciudad Juárez veía el ir y venir de revolucionarios mientras Madero y el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, al salir del edificio de la aduana, discutían diversos problemas. Las banderas rebeldes seguían flotando por todas partes. ¡Para el gobierno! Manifestaciones eran disueltas, pero el 24 de mayo de 1911 hubo un motín frente a Palacio de tal magnitud que el general Díaz comprendió que era inútil ya la resistencia y renunció a la presidencia de la República. En las afueras de la Cámara, la gente expresaba su regocijo por la caída de la dictadura. Porfirio Díaz se despidió ese mismo día de México, saliendo rumbo a Veracruz. Ahí se iban para siempre. El ingeniero Alfredo Robles Domínguez, delegado de Madero, fue la única autoridad en México durante las 20 horas siguientes a la salida de Porfirio Díaz. Después tomó posesión como presidente don Francisco León de la Barra, cumpliendo otra de las cláusulas de los tratados de Ciudad Juárez.
Días después acompañé al tío Luis a recibir a Madero, que en el puente internacional era esperado por don Venustiano Carranza, y entre las aclamaciones del pueblo llegamos al tren especial que lo conduciría a México. Desde la frontera hasta la capital, en todas las estaciones se le vitoreaba y aplaudía. Frente a la casa de Madero, en la colonia Juárez, la multitud ovacionó al héroe del pueblo, que poco tiempo después, comisionado por el presidente León de la Barra, fue a convencer a Zapata que debía pacificarse en el sur. Madero había comenzado ya su gira de propaganda como candidato a la presidencia de la República cuando marchamos con él a la ciudad de Puebla, donde fue recibido con júbilo y hubo varias fiestas en su honor. En la República se hizo patente su popularidad y al llegar a México, acompañado del candidato a la vicepresidencia, licenciado José María Pino Suárez, se sabía que ya triunfaría en las elecciones. Así que cuando éstas se realizaron, a nadie extrañó su resultado. El presidente de la Barra también acudió a cumplir su deber de ciudadano. Todo el pueblo votó por Madero y un bando, declarándolo presidente de la República, fue el 25 de noviembre. Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala, lanzado por la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos contra el gobierno de Madero. Meses después, el 3 de marzo de 1912, Pascual Orozco se levantó en Chihuahua, después de una junta habida en el Teatro de los Héroes, también contra el gobierno de Madero. Ciudad Juárez cayó en poder de las tropas de Orozco y este, seguido de sus partidarios, se encaminó hacia el sur, apoderándose de los trenes que había en Ciudad Juárez, utilizándolos además como campamento rebelde. En los carros se embarcaban los caballos que necesitaban aquellos jinetes en su marcha contra el gobierno. Pascual Orozco con los suyos presenciaba el embarque. Colorados se preparaban a conquistar las plazas más importantes del sur, mientras los federales se dirigían hacia el norte. Bajo el mando de Victoriano Huerta, Navarrete estudiaba las posiciones que debía tomar el ejército. La artillería, apuntando hacia el campo enemigo, se preparaba al combate. A lo largo de la vía se tendieron muchos soldados y se inició la célebre batalla de Bachimba, en que las fuerzas de Orozco fueron derrotadas por los federales. Mientras el general Huerta se dirigía a rendir parte sobre el resultado de la batalla. En la capital, la vida continuaba normalmente, y las de septiembre, en que las calles de la ciudad fueron adornadas con arcos triunfales, hacían olvidar de momento a la gente que la agitación revolucionaria continuaba en el país. Las tropas que desfilaron frente a Palacio ese 16 de septiembre de 1912 serían movilizadas ante esta noticia. Tomó Veracruz el general Félix Díaz. Se le unieron el 19 y el 21 batallón. El ministro de Guerra ha dado órdenes para que salgan las tropas a batirlo.
mando del general Joaquín Beltrán, partieron las tropas rumbo a Veracruz y desembarcaron en Tequería. El coronel Limón, después de conferenciar con Félix Díaz, avisó que éste no aceptaba la paz. Un telegrafista transmitió al periódico maderista La Nueva Era, donde trabajábamos entonces, esta noticia, y la de que los federales y sus soldaderas se encaminaban siguiendo a pie la vía del ferrocarril mexicano rumbo a Veracruz. Situarse en los médanos en donde iba a iniciarse la lucha. Después de un corto combate, Veracruz cayó en poder de los federales el 23 de octubre. El general Victoriano Huerta fue nombrado comandante militar de la plaza. Las fuerzas rurales maderistas se dirigían a sus puestos de combate, pero a su vez los felicistas se preparaban y el general Felipe Ángeles, que al mando de 4 columnas había llegado de Cuernavaca entrando por diferentes puntos de la ciudad, fue el primero en romper el fuego que pronto se generalizó por todas partes. Las calles estaban desiertas. Apenas se deslizaba uno que otro curioso. Los comercios permanecían cerrados. La incertidumbre, el terror, se escondían detrás de los balcones. Y rumbo a la villa, la gente huía queriendo escapar de la ciudad. Huerta personalmente vigilaba las maniobras y los oficiales estudiaban y señalaban los puntos más vulnerables del enemigo. Un cañonazo hizo volar la torrecilla del edificio que hoy ocupa la 6ª Delegación de Policía, ocupado por felicistas. El estruendo de los cañones se escuchaba por todas partes. El embajador de los Estados Unidos,
Henry Lane Wilson visitaba a menudo a Victoriano Huerta. La bandera americana era respetada por los contendientes y Victoriano Huerta, el hombre en quien Madero había hecho descansar la confianza del gobierno, a las 3 de la tarde del día 18 de febrero hizo causa común con los rebeldes arrastrando al ejército. Inmediatamente se esparcieron por la ciudad las órdenes de cesar el fuego y los cañones enmudecieron. Félix Díaz salió triunfante de la Ciudadela. Los rurales descansaban después de la batalla. La cárcel de Belén mostraba un tremendo boquete por donde los presos habían escapado. Las improvisadas trincheras quedaban abandonadas y los combatientes se alejaban de sus puestos. Frente a una iglesia humeaban restos de fogatas donde se habían quemado cadáveres, porque montones de cadáveres era el saldo sangriento de aquellos días de lucha. Fue incendiada por los felicistas, convirtiéndose en un hacinamiento de ruinas. Y ruinas había por toda la ciudad. Casas cañoneadas, postes caídos, edificios totalmente destruidos. La torrecita del Campo Florido, la sexta delegación, el consulado del Japón, la Asociación Cristiana de Jóvenes, el reloj de Bucareli, la casa de la calle de Berlín, desde donde habíamos visto hablar a Madero a su llegada a México. De las azoteas de la Ciudadela solo quedaban montones de piedras, y en la plaza, frente al edificio, la gente contemplaba el sitio donde Gustavo Madero había caído acribillado a balazos. Aureliano Blanquet se había apoderado del Palacio Nacional, haciendo presos a Madero y a Pino Suárez. Los patios de Palacio presentaban el aspecto de un cuartel. Soldados y soldaderas paseaban bajo las arcadas, y afuera, una fila de cañones apuntaba al pueblo. En la Cámara de Diputados se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez y fue nombrado presidente interino el ministro de Relaciones, Pedro Lascurain, quien duró 45 minutos en el poder y renunció dejando en el Ministerio de Gobernación a Victoriano Huerta con objeto de que éste fuera declarado presidente. Huerta llegó a Palacio a comenzar a despachar. A la mañana siguiente, mientras salían los ministros del nuevo gabinete, después de haber presentado su protesta en elegantes carretelas o en automóviles, penetraban los diplomáticos que iban a presentar sus credenciales al nuevo presidente. Un grupo de periodistas independientes fue a entrevistar a Félix Díaz al Ministerio de Gobernación. Félix Díaz salió de ahí rodeado de sus partidarios y en son de triunfo caminó hacia el Palacio Nacional. Una gran bandera con crespones negros rememoraba la muerte del general Bernardo Reyes en el primer día de la decena trágica. ¡Viva Félix Díaz! El ministro de Cuba, Márquez Sterling, quiso salvar la vida de Madero y de Pino Suárez. Los familiares de Madero en vano intentaron verlo. No se les permitió el paso a la penitenciaría. El día se dijo que habían tratado de huir la noche anterior y habían sido muertos Madero y Pino Suárez a manos de sus guardianes. En las espaldas de la penitenciaría, algunos hombres del pueblo, después de colocar pequeños montículos en donde se veía aún sangre, contemplaban el sitio en que habían sido asesinados
los que días antes eran sus gobernantes. Después llegó una carroza fúnebre y los ataúdes fueron colocados en ella para ser conducidos al lugar donde ya no los inquietaría ni la política ni las pasiones. La noticia de que la escuadra americana frente a Veracruz había adoptado una actitud hostil la mañana del 21 de abril de 1914 y trataba de apoderarse de la plaza con el pretexto de un incidente en Tampico en que varios americanos que desembarcaron armados fueron aprehendidos al invadir la zona prohibida. Los hidroaviones volaban amenazadores sobre Veracruz. Y un acorazado inició el combate bombardeando la ciudad y echando a rodar el águila que adornaba el monumento a Juárez. Los habitantes del puerto empezaron a huir ante el ataque. Y a los 2 días de lucha, la bandera americana ondeaba sobre los principales edificios de la ciudad y los campamentos se tendieron a lo largo de la plaza y frente al edificio de Faros. Y los constitucionalistas acrecentaron su poder y el avance continuó hacia el sur, mientras Villa, con sus hombres en el norte, y Zapata con los suyos, reforzaban el movimiento contra Huerta. Victoriano Huerta renunció y fue nombrado presidente Francisco Carvajal, cuyo único acto oficial fue presidir la ceremonia del 18 de julio en el hemiciclo a Juárez. Las poblaciones del Valle de México iban cayendo ante el avance de los constitucionalistas. Los trenes repletos de soldados se acercaban a la capital. El gobierno de Carvajal se rindió y en Teoloyucan se firmaron los tratados conviniendo en la disolución del ejército y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El 11 de agosto de 1914, las tropas federales salieron de la capital y fueron licenciadas en Puebla. Y después de año y medio de lucha, entró en México el ejército constitucionalista. Y con un banquete los jefes de la revolución celebraron el triunfo. En Veracruz, Carranza logró que las fuerzas de los Estados Unidos desocuparan la ciudad el 23 de noviembre de 1914. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, contestó el telegrama en que Victoriano Huerta le anunciaba haberse hecho cargo del poder, negándose a reconocerlo, y el 23 de marzo de 1913 firmó el Plan de Guadalupe, secundado por otros gobernadores,
y se lanzó a la rebelión. Su hermano, Jesús Carranza, se dirigió a Monclova a bordo del primer tren capturado, apoderándose de la plaza. En Matamoros, Tamaulipas, se pronunció Lucio Blanco. El reparto agrario de Lucio Blanco fue tal vez el primero que se hizo en la República. En el sitio de Guaymas, en Sonora, los generales Ojeda y Medina Barrón se rindieron después de un sangriento combate de 17 días. La idea de una convención que se llevaría a efecto en una ciudad declarada neutral. Esta fue Aguascalientes. Ahí el tío Luis decidió seguir a Villa. La convención declaró presidente a Eulalio Gutiérrez, quien se dirigió hacia México. Pero la última revolución era la que continuaba frente a las puertas mismas de la Ciudad de México, hasta que tras de la batalla de Cerro Gordo, los carrancistas se apoderaron de la capital. Pareció que Carranza había logrado dominar las facciones y reorganizar el gobierno. En Querétaro convocó a un Congreso Constituyente en 1917, declarándose esa ciudad capital de la República e instalándose en ella la Secretaría de Guerra, a cuyo frente quedó el general Obregón. Poco después se efectuaron las elecciones y resultó presidente don Venustiano Carranza, que tomó posesión en México el 1 de mayo de 1917. Y desde el balcón de Palacio contempló el Zócalo, ya sin árboles, completamente lleno de gente que le aplaudía, y el desfile organizado en su honor. Un día recibimos la noticia: en Chinameca acababan de asesinar a Zapata. El asesino, Guajardo, le había tendido una emboscada y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlisco. ¿Qué diferencia de aquel entierro con el de Amado Nervo, que falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1919, ocupando el cargo de embajador de nuestro país? Al finalizar 1919, se aproximaban las elecciones presidenciales. La candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas fue tachada de imposicionista por los partidarios del general Obregón, que era otro de los candidatos. ¡Viva el general Obregón! ¡Viva! Obregón fue recibido en Palacio por el presidente municipal Rafael Zubarán Cammani.
Poco después daba órdenes al general Jacinto B. Treviño de alcanzar los trenes presidenciales en que Carranza había huido, intentando poner su gobierno en Veracruz. Inútilmente, porque batidos primero cerca de la villa, fueron más tarde alcanzados en la estación de Aljibes. El presidente logró huir a caballo, pero fue asesinado en la ranchería de Tlaxcalantongo y los trenes quedaron totalmente destruidos. Una comisión especial fue encargada de investigar el asesinato del señor Carranza. Gran cantidad de gente acudió a recibir el cadáver del presidente, que fue transportado a su casa para ser velado. El pueblo desfiló ante el ataúd antes de que fuera conducido a su humilde tumba del Panteón de Dolores. De Carranza, fue nombrado presidente interino Adolfo de la Huerta. Reconciliamos. Duraron las conferencias. Villa ofreció colaborar con el gobierno a la pacificación del país, pidiendo en cambio solamente una hacienda para trabajar con sus hombres. El general Martínez se despidió ofreciendo que la petición sería bien acogida. Elegido como presidente el general Obregón, protestó el 3 de diciembre de 1920 y en septiembre del año siguiente, el centenario de la consumación de la independencia, se celebró en México con diversas fiestas, combates de flores, caripeos, paseos populares. Salí de Veracruz cuando se efectuaba una manifestación del sindicato de inquilinos que se negaban a pagar la renta.
su líder el asesinato de Francisco Villa, el hidalgo del Parral, cuando iba en un automóvil con su lugarteniente Trillo. Pequeñas coronas cubrían los restos de uno de los hombres más valientes de la revolución. En 1923, la propaganda para la sucesión presidencial llenaba los muros de la ciudad. Los partidarios de Adolfo de la Huerta acusaban a los contrarios de imposicionistas y empezaron las sublevaciones. A fines de 1923, más de la mitad del ejército estaba sublevado. Obregón, presidente de la República, dirigió personalmente la campaña contra los rebeldes. Eugenio Martínez fue nombrado jefe de las tropas. Yo salí con ellos como redactor del Heraldo de México, a donde entré a trabajar después de El Demócrata. Después de la ocupación de Panzacola, se dispuso el avance sobre Puebla, y bajo las faldas de los volcanes se efectuó el combate, huyendo los rebeldes y quedando la ciudad en poder del gobierno. Ya en 1924, en su marcha hacia el occidente, Obregón, después de pasar revista a sus tropas, ocupó Yurécuaro. Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, y ahora regreso después de 26 años. México ya no es la vieja ciudad en que nací. Un ritmo más acelerado parece mover a la nación, pero en el fondo del Nuevo México viven los ideales del pasado: la libertad, el derecho, la justicia. Lo mismo en la independencia que en la reforma, que en la revolución. Hay un pueblo invariable en sus luchas y en sus esperanzas que no han sido en vano. Me parece mirar las imágenes del pasado discurrir en las arterias de la ciudad, y siento que algo de mí mismo habrá de perdurar mientras el recuerdo de lo que he vivido palpite en la memoria de cualquier mexicano.